Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les mando un fuerte abrazo. El día de hoy continuamos con nuestro curso, con nuestro taller acerca de la iglesia primitiva. El día de hoy vamos a ver el tema de una descripción de la iglesia, el significado y las implicaciones de las mismas. Como hemos visto, esto es un tema acerca de la iglesia primitiva y es muy interesante el tema porque la iglesia primitiva es la primera y es la que más se acerca a lo que Jesús enseñó. Es la más contemporánea a lo que nuestro Señor enseñó, lo que los apóstoles enseñaron, y el día de hoy vamos a ver la relevancia de la iglesia. Muy bien. Pues la iglesia para muchas personas que no son creyentes, pues puede significar algo distinto. Lo que para los creyentes es una cosa, para otras personas es otra cosa. Entonces, la iglesia para muchas personas puede significar algo diferente. Para algunas, cuando escuchan el tema de iglesia, pues puede significar un edificio. También para otras, pues puede significar burocracia o para otras personas puede significar la gente. Y el día de hoy vamos a estudiar el significado de iglesia. Muy bien. La palabra iglesia en español es iglesia, de la palabra alemana Kirch y la palabra escocesa kirk. Son derivados del adjetivo griego kuriakos. El sentido de esta definición o de esta acepción es un edificio. Esta palabra no es usada en este sentido en el Nuevo Testamento. Hay personas que dicen que sí, que el origen de la palabra es edificio y hasta cierto punto tienen razón. Sin embargo, yendo al griego y yendo al Nuevo Testamento en específico, pues no es así. La palabra eclesia es usada 114 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Eclesia es una palabra compuesta de ec, que es fuera de, y clesis, llamado, es decir, llamar a los de afuera, es decir, una reunión o una asamblea. Asamblea de Dios, porque Dios es quien nos convoca. Por eso es muy común que puedas encontrar, al menos en la Ciudad de México o en México, iglesias que se llaman así, las iglesias de la Asamblea de Dios. Por favor, siempre les pido que mantengan su audio apagado. Es muy importante. ¿Va que va? Entonces, ya vimos lo que es el término eclesia, que es en la que nos vamos a enfocar. Aparece 114 veces en el Nuevo Testamento y es como un llamado de los de afuera. ¿Hacia dónde? Hacia adentro, hacia la asamblea. ¿Y quién es el que los está llamando o convocando? Dios. Muy bien. Entonces, basados y con estas definiciones de lo que es iglesia, pues podemos continuar con nuestro tema. William Barclay, un gran comentarista, dijo, jamás en el Nuevo Testamento se usa la palabra iglesia para describir un edificio. Siempre es descrito como un conjunto de hombres y mujeres que han entregado su corazón a Dios. Entonces podemos ver que en la iglesia primitiva se tenía este concepto de lo que es iglesia. Ahora vamos a estudiar el uso de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra iglesia se utiliza o es usada en cuatro sentidos. El primero de ellos es el siguiente. Es usada en sentido general o universal, refiriéndose a los salvos. Efesios 4:4 dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados con una misma esperanza de vuestro llamamiento. Otra escritura, Efesios 1 del 22 al 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el primer sentido en que el Nuevo Testamento describe a la iglesia es en un sentido
acerca de las personas salvas, es decir, los que ya son parte de la iglesia. En segundo lugar, o en segunda manera de que es utilizada, es como una iglesia local. Usada de una iglesia local designa al salvo que trabaja y adora en conjunto en una localidad. Y a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera de Corintios 1:2. Entonces aquí estamos viendo primero que se usa en cuatro sentidos. El primero es en el sentido general. Cuando dicen iglesia se refiere a toda la comunidad de salvos, aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. En segunda, aquellos que pertenecen a una iglesia local, a una iglesia en determinada región de un lugar. En este caso, en primera de Corintios 1:2, pues a la iglesia de Corinto. En el tercer lugar, pues se refiere o es usado como una asamblea de santos para adorar, es decir, gente que se reúne para adorar. El que habla en lengua extraña, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Primera de Corintios 14:4. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Primera de Corintios 11:17. Aquí Pablo está haciendo alusión que nos esperaban en la cena del Señor. Entonces, también podemos ver que también el término iglesia se utiliza para la reunión de los santos, de los elegidos, de los separados, para adorar. Y en el número cuarto, o en el sentido distributivo, es usado de manera que transmita la información acerca de cada miembro de la iglesia que se nombra. Es decir, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hechos 5:11. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran unificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, dice Hechos 9:31. Entonces, de cuatro formas se utiliza el término iglesia en el Nuevo Testamento, en cuatro sentidos. El primero, cuando se refiere a iglesia, se refiere a todos aquellos que ya son salvos o que son parte del pueblo de Dios. También se refiere a aquellas personas que pertenecen a una iglesia local, se refiere a aquellas personas, aquellos santos que se reúnen para adorar, y en sentido distributivo o en sentido general, es decir, hablando en conjunto, se refiere a un grupo como iglesia en el Nuevo Testamento. Muy bien. Ahora, nombre de la iglesia. La Iglesia Universal está compuesta por todos los individuos que son salvos, y esto no tiene que ver con una denominación, sino tiene que ver con aquellos que verdaderamente adoran al Padre. La Iglesia no tiene un nombre como tal, aunque en muchos países, hablando específicamente de México, pues hay causa conflicto. Hay muchas iglesias que se llaman de forma legal Iglesia de Cristo, ¿no? Porque creen que esa es la única manera en que puede ser llamada la iglesia. Y esto parece a veces no tan importante. Sin embargo, hay muchas iglesias que entran en conflicto porque ellas se autodenominan la Iglesia de Cristo, así se llaman, y no son tolerantes con otras congregaciones que también se llaman Iglesia de Cristo. La realidad es que no es relevante, pero causa conflicto. El Nuevo Testamento se refiere a los individuos que conforman la iglesia como cristianos, es decir, los que pertenecen a Cristo. La realidad es que somos cristianos, pertenecemos a Cristo. Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien. Entonces podemos ver que no es relevante de manera general el nombre de la iglesia, sino que realmente pertenezcas a ella, que seas un verdadero discípulo o un verdadero cristiano. ¿De acuerdo? Más adelante vamos con la siguiente. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la descripción de la iglesia. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano.
Hechos 26-28. La iglesia es un término descriptivo como cuerpo. Se le llama la esposa de Cristo, reino, la novia de Cristo, la casa, el templo de Dios, la familia. Es decir, la Biblia sí utiliza determinadas descripciones o adjetivos para nombrar a la iglesia. Como ya vimos, en Antioquía se le empieza a llamar cristianos, es decir, los que pertenecen a Cristo. Hasta la actualidad somos cristianos, ¿no? Los que pertenecemos a Cristo. Pero vamos a estudiar cómo se le describe en la iglesia primitiva y cómo era importante esto. La iglesia, Mateo 16-18 dice, fue edificada por Jesús, y esto es muy importante. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquellos llamados del mundo, es decir, todos los que se convierten y forman parte de la iglesia de Dios. ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es decir, la iglesia es el llamado de aquellas personas que se convierten para estar o separarse del mundo, de la sociedad, de una forma espiritual. Los individuos que conforman la iglesia han sido llamados por el evangelio. Dice segunda de Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que somos parte de la iglesia, desde que la iglesia se funda a principios del siglo I hasta la actualidad, siglo I después de Cristo, todos hemos o somos parte de la iglesia porque escuchamos el evangelio, y a través de escuchar y entender este evangelio nos convertimos en la iglesia cuando decidimos seguir a Dios. Cada una de las figuras usadas como templo, familia, y ahorita lo vamos a estudiar, para describir cada una de estas figuras, para describir a la iglesia o al pueblo de Dios, implica también un tipo de responsabilidad. Por ejemplo, al ser la iglesia que fue edificada por el mismo Jesús y que hizo la promesa que ni las puertas del Hades prevalecerían sobre ella, pues tenemos una responsabilidad de mantenernos separados al mundo. Y evidentemente esta separación no es una separación física, sino es una separación espiritual, una separación que conforme a un estilo de vida, como dice primera de Juan 2:6, parecida a Jesús. Eso es importante, ¿no? No es que no seamos parte del mundo, sino que espiritualmente sí somos, no somos del mundo, ¿de acuerdo? Entonces debemos de estar separados de ese mundo, del mundo corrompido, pero se refiere de una forma espiritual. Ahora, también la iglesia es descrita como el cuerpo. Dice la escritura, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:22-23. El término cuerpo, para referirse a la iglesia, pues el cuerpo indica que es un organismo viviente, una unidad viva, funcionando con una cabeza y con miembros. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es en el principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18 nos dice. Es decir, el cuerpo, la iglesia, que también así es conocida, no es, la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Y es bien importante esto porque desde que se funda la iglesia hasta la actualidad, este mensaje, esta enseñanza ha prevalecido. Nosotros somos como un cuerpo, un organismo que tiene vida, que estamos unidos y que funcionamos como miembros de este cuerpo y que nuestro Señor Jesucristo es
la cabeza. Ahora, un cuerpo compuesto de muchos miembros, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Primera de Corintios 12:12. Los individuos son asemejados o somos asemejados de manera figurada a las partes de un cuerpo. Primera de Corintios 12, 14, 27. Cada miembro es importante para que el cuerpo funcione correctamente. Y es largo este pasaje, pero es importante leerlo. Somos un cuerpo. La iglesia es descrita como un cuerpo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijese el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué eso no será del cuerpo? Y si dijese la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Es muy interesante esto, porque somos un cuerpo. Y este concepto es desde el nacimiento de la iglesia primitiva hasta la actualidad. Y nos enseña la misma escritura que nadie es más importante. Incluso nos dice que aquellos que para nosotros podríamos pensar que son los menos necesarios, pueden llegar a ser los más importantes. Entonces, somos un cuerpo, somos así descritos. Ahora, ¿qué responsabilidad conlleva esto? Porque nos gusta hablar mucho de beneficios, pero todo tiene una responsabilidad. Hay dos responsabilidades principales para el cuerpo. ¿Cuáles son? Primera, crecer. El cuerpo debe de crecer y desarrollarse. Evidentemente, cuando crecemos, nacemos y vamos creciendo y nos vamos desarrollando. Esa es la idea de una persona, de un cuerpo que nace, crece y necesita desarrollarse. Así también nosotros, la iglesia nació y necesita crecer y desarrollarse espiritualmente. También la pureza. El cuerpo debe permanecer puro y libre de la contaminación del mundo, no solamente de la pureza sexual, sino de todo aquello que lo pueda hacer impuro. Primera de Corintios 6 del 18 a 6:18 al 7:1 lo podemos leer. Ahora, también otra descripción para la iglesia es que somos la esposa de Cristo. Me encanta cómo desde la iglesia primitiva hasta la actualidad, todo este manejo de sentidos figurados, pero que son muy precisos para describir lo que somos como iglesia. También la iglesia es descrita como la esposa de Cristo. Esta es una figura del matrimonio. Significa que la iglesia está casada con Cristo y que Cristo es el esposo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa
y sin mancha. Lo leemos en Efesios 5, 23, 27. Entonces, ¿cómo debe ser la iglesia? La iglesia es descrita en la Biblia como la esposa de Cristo y Cristo es el esposo, la cabeza, el que cuida y provee a la iglesia, el que la ama al grado tal que se entregó a sí mismo. Ahora, el ser esto es muy bonito y hasta romántico. Ah, la esposa de Cristo, qué bonito. Pero esto también conlleva una responsabilidad por parte de los creyentes. Una esposa debe de honrar a su marido por medio de llevar su nombre. La iglesia, como la esposa de Cristo, los honra llevando su nombre. Es decir, en los tiempos bíblicos, pues generalmente la mujer adopta el apellido, el nombre del esposo. Y esto no es una imposición como hoy quieren decir que era, sino es todo lo contrario, era algo como una muestra de respeto y de que ahora esa persona, ese varón iba a estar a cargo de su esposa y eso implicaba protección, amor y cuidado. Y la iglesia, pues, como la esposa, pues debía honrar a su esposo. ¿Cómo lo honraba? O cómo, incluso en la actualidad, alguien puede honrar un matrimonio o sí, un matrimonio, pues con fidelidad. Es decir, lo que también Dios espera. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están en sus maridos, en todo, dice Efesios 5:24. Entonces, ¿qué espera Dios de los creyentes? Si somos de manera figurada, la esposa, fidelidad. ¿Qué es lo que tú esperas en una relación, en un matrimonio de tu esposa y de tu esposo? Pues también Dios lo espera. Fidelidad, lealtad, amor, respeto, cuidado, pureza, provisión. Todo lo que tú esperas, también Dios lo espera de los creyentes. Y también dice la escritura que llevar fruto. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romanos 7:4. También nuestra responsabilidad como creyentes, como la esposa de Cristo, más allá de ser fieles, leales, también implica llevar fruto. ¿Cuál tipo de fruto? Primero, el fruto del Espíritu, todo un carácter que refleje los frutos del Espíritu. Amor, paz, bondad, paciencia, benignidad, todo ese tipo de cosas. Y también el fruto de invitar a gente a que conozca el Evangelio. Esa también es una responsabilidad al ser la esposa de Cristo. Ahora, también la iglesia en el Nuevo Testamento es descrita como el reino. Esta figura implica un rey. Cuando hay un reino, pues hay un rey, hay ciudadanos, hay una ley que lo rige y hay un territorio. Bueno, en primer lugar, Cristo es el rey. Y desde la iglesia primitiva hasta la actualidad, esto no debe ser modificado ni se ha modificado. Cristo es el rey, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Timoteo 6:15. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Rey? Jesús. En este reino es Jesús. Número dos, los cristianos somos los conciudadanos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Somos parte del reino de Dios, y somos conciudadanos, también hermanos en la fe. Y nuestro Señor, nuestro soberano, nuestro Rey es Jesús. ¿Esto qué implica? También implica una responsabilidad. En primer lugar, ¿qué espera un país, por ejemplo, o un reino? Pues espera la lealtad de sus ciudadanos. En nuestro país incluso existen pues los símbolos patrios. Existe un respeto hacia la bandera, hacia el himno nacional. Bueno, de manera figurada y espiritualmente hablando, ¿qué es lo que espera el rey de los ciudadanos del reino de los cielos? Pues una lealtad como ciudadanos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20.
es decir, un respeto, un honor, un cuidado, una obediencia a Dios. Y en segundo lugar, pues el cumplimiento de nuestras obligaciones. Igualmente, en un país, pues no solamente hay una lealtad hacia el mismo país, sino también tenemos obligaciones de trabajar, pagar impuestos, es decir, ser buenos ciudadanos. Espiritualmente hablando, como iglesia, siendo parte de este reino, pues es siendo buenos hermanos, leales, fieles y cuidando el reino. Muy bien. También la Biblia describe a la iglesia como una familia, una figura doméstica. Primero, Dios es el Padre, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6:18. Es decir, la iglesia es la familia de Dios. ¿Y quién es el Padre? Dios es el Padre. Como en una familia, el Padre es la cabeza y el Padre es el proveedor. Cristianos somos los hijos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Y en esta familia siempre hay una autoridad. Algo muy interesante es que todo ser humano tiene una autoridad. No sé si lo has notado. Cuando nacemos, nuestra autoridad, ¿quiénes son? Nuestros padres. Si no tienes un papá, pues tu mamá. Si no tienes tu mamá, tu papá o los abuelos. Cuando vamos creciendo, pues, si tienes hermanos mayores y los papás no están, ¿quién es la autoridad? El hermano mayor o el tío o los abuelos. Cuando entramos a una escuela, pues la autoridad, ¿quién es? El profesor, el director y así en la universidad. Cuando entramos a trabajar, pues tenemos una autoridad, la empresa y nuestro jefe. Todo ser humano tiene una autoridad. No hay ningún ser humano que no tenga una autoridad. Por muy libertario que se sienta, todos tenemos una autoridad. Pueden ser nuestros padres, nuestros jefes, nuestros profesores, pero todo ser humano tiene una autoridad sobre él. Espiritualmente hablando y como familia de la iglesia, pasa algo parecido. Nuestro Padre es Dios, Jesús, nuestro Señor, nuestro hermano mayor, también lo describe la Biblia, y nuestros hermanos, ¿no? Que nos ayudan y nos cuidan espiritualmente, como una familia. Ahora, otra descripción que hacen acerca de cuál es la responsabilidad de la familia, pues obedecer al Padre. También otra descripción que hacen acerca de la iglesia es la casa de Dios. Incluso en la actualidad en sociedades dice, vamos a la casa de Dios. Entonces se entiende que vamos a la iglesia. Bueno, el término casa indica que somos una familia, ¿de acuerdo? Ya vimos que somos una familia o somos una casa. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, Hechos 16:15. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, dice 1 Timoteo 3:15, que es columna y baluarte de la verdad. La entrada a la familia es por un nuevo nacimiento. ¿Cómo somos familia? Bueno, ahora somos familia de sangre y no una sangre carnal, sino la sangre de Jesucristo. Dice la escritura que para ser parte de entrar a esta casa de Dios o ser parte de esta familia, pues se necesita un nuevo nacimiento. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, del 3 al 5. Es decir, somos una familia, somos una casa, pero el requisito, por así decirlo, para ser verdaderamente y espiritualmente parte de esa familia es haber nacido de nuevo. ¿Cuál es esta responsabilidad que nosotros tenemos hacia la iglesia, hacia nuestra familia? Primero, la obediencia. Como hijos obedientes,
no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en nuestra ignorancia. Dice Pedro, primera de Pedro 1:14. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres sorprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales y nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero está para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, 5, 13. ¿Qué es lo que se espera? Una obediencia. Entonces ya vimos que la iglesia sí utiliza estas figuras en el Nuevo Testamento y me parece fenomenal que la iglesia primitiva, desde el primer siglo después de Cristo hasta la actualidad, siga utilizando estas figuras. Y estas figuras sí nos representan, pero también nos dan una responsabilidad. También la escritura habla acerca de que la iglesia es el templo. Es una figura de adoración. En el Antiguo Testamento, cuando leemos, ir al templo era para adorar a Dios. Entonces, la iglesia, ¿para qué está en el Nuevo Testamento? Para adorar a Dios. El templo es el lugar donde el servicio es ofrecido a Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las verdades y las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. El templo era el lugar donde Dios moraba, dice Primera de Reyes 8:13, nos enseña. La iglesia es una casa espiritual o un templo. Y este templo, esta casa es para que los santos adoremos a Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos dice Pedro 2:5, primera. Es decir, la casa de Dios o el templo, así como es para que nosotros adoremos a Dios. Y esto conlleva una responsabilidad. La primera es adorar. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y número dos, presentamos como sacrificio vivo. Nosotros nos presentamos como ese sacrificio vivo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. ¿Qué implica ser un templo de Dios? Implica que lo adoremos y que sacrifiquemos, ¿no? Que nosotros mismos seamos esa ofrenda que se sacrifica o que se entrega. Un sacrificio es alguien que se entrega libremente para adorar a Dios. Conclusiones. Y tal vez la clase fue algo pesadita, mucha escritura, mucha Biblia. Para mí es importante que podamos basarnos en las escrituras y es importante que podamos leer que desde el Nuevo Testamento, la iglesia hasta la actualidad, 2023 años después aproximadamente, pues mantenemos las mismas enseñanzas, las mismas convicciones, la misma estructura que nuestro Señor Jesús dio. Conclusiones. El término iglesia en el Nuevo Testamento es usado para referirse al pueblo de Dios, a la gente. El Señor es el que añade a los salvos a la iglesia, a la gente, a los santos. Los santos han sido bautizados en el cuerpo.
que es parte de ser bautizados en el cuerpo, recibir el evangelio para ser parte de la iglesia. La iglesia está casada con Cristo y como nuestro esposo, espiritualmente hablando, figuradamente también, pues debe de haber una obediencia, una lealtad y una fidelidad. Los nacidos de nuevo son los ciudadanos del reino. Cada término usado para describir a la iglesia tiene su responsabilidad. La iglesia, pues, es el templo de Dios para adorar a Dios. La iglesia es la casa de Dios, la familia de Dios, donde hay un padre y nosotros somos los hijos y debemos de obedecer al padre. La iglesia es un reino donde el rey es Dios, Jesucristo, y nosotros debemos someternos a su reinado. La iglesia es la esposa de Cristo y necesitamos ser fieles a Él, leales a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, somos cuerpo, somos algo vivo que se va construyendo. La iglesia tiene la promesa de nuestro Señor Jesucristo que prevalecerá. Entonces, en conclusión, ya las vimos, qué importante es entender las descripciones, cómo se describe a la iglesia en el Nuevo Testamento, y qué importante no solamente es entender cómo se describe, sino las responsabilidades que esto conlleva. Hay una lealtad, una obediencia, un amor, un respeto, una adoración hacia Dios. Muy bien, pues esto fue la clase del día de hoy acerca de la descripción de la iglesia y su relevancia. Vamos a terminar la grabación.